Entonces, pasemos a nuestro siguiente lugar, ¿no? Es decir, la imagen completa. Ya con todos estos elementos desmenuzados, otra vez, ¿qué nos dice ya la imagen completa? ¿No? Es decir, ya dijimos que todo se llenó, este rectángulo blanco se llenó a partir de que alguien decidió tomar esa fotografía, es decir, ya hablamos del fotógrafo, ya hablamos de la agencia, ya hablamos del muro, ya hablamos de la celebración, ya hablamos de la historia de ese muro, ya hablamos del pueblo uniformado, ya hablamos de lo que significa para Andrés Manuel López Obrador el pueblo bueno y el pueblo uniformado. Ya hicimos toda esta serie de referencias y conexiones que nos llevan hasta el Imperio Romano, o más bien hasta la República Romana, que ese es como el ideal político de Andrés Manuel en muchos sentidos, con 2 o 3 pausas y 2 o 3 matices muy marcados, claro, y ya hablamos de los integrantes de esta imagen, ya hablamos de Rosa Isela, ya hablamos de Luis Crescencio, ya hablamos de José Rafael Ojeda, ya hablamos de el señor Cienfuegos, en nuestra representación también conocido como Cientos de Fuegos, y ya hablamos también de Andrés Manuel, en nuestra representación también conocido como Fausto. Ahora, toda la imagen, todo este fresco, ¿qué nos dice? ¿Cuál es nuestra interpretación de esta imagen completa? Sí, digo, más allá de los protagonistas, empezamos, si nos clavamos ya en detalles de la imagen completa y de estas figuras, por ejemplo, podemos ver a Cienfuegos, está dando la espalda, tiene arrugado el saco, lo tiene doblado, o sea, no es la pulcritud militar del hombre recto, ¿no? Está encorvado. Está encorvado, está confiado, inclinado hacia... Confiado, incluso confianzudo. ¿no? O sea, está cercano al presidente. El presidente como que quiere mantener la postura recta del saludo militar, pero tiene la cabeza agachada. No le sostiene la mirada. Ahorita que hablabas también de la simbología de la imagen y le está entregando algo, ahorita pensaba, es significativo lo que le entrega en ese momento. Le está entregando monedas. ¿No? Y en esta fotografía se está hablando como el ejemplo de la traición al pueblo. ¡Tómenla! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo, hermoso! ¡Míralo! Mira, ponle su cámara. Yo perdí. ¿Sí? Mire. Monedas. Son monedas. La entrega piel de gallina. La entrega de monedas a cambio de la traición al pueblo. ¿No? Y aquí, ¿por qué la traición al pueblo? Por el peso que está teniendo las Fuerzas Armadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más allá de es que no modificó la estrategia de seguridad que prometió que iba a modificar. Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el ejército va a regresar a los cuarteles. Simplemente no lo hizo porque la estrategia de seguridad no dio para eso. Pero también lo que sucede es que decide que no solo haya militarización, sino otro concepto importante que es el militarismo. Hagamos esa distinción. Militarización es que el ejército ocupe tareas no destinadas a las Fuerzas Armadas o que las fuerzas civiles de seguridad, como las policías, tomen características y entrenamiento militar. ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? ¿No? Es una fuerza civil cuyos todos integrantes están egresados y entrenados e instruidos por miembros de las Fuerzas Armadas. El militarismo, además de eso, está marcando un ensalzamiento de lo militar como lo óptimo y como el ideal de funcionamiento. Que es también lo que estamos viendo con el pueblo uniformado, es que le estamos dando otras tareas al ejército porque ellos sí pueden, porque son los mejores, porque a ellos no los van a doblegar, pero no hay bronca, todo es civil porque finalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas va a ser un civil y es el presidente. Es un quien decide sobre quién. Claro. Ahora también, y la militarización y el militarismo no son han crecido con Andrés Manuel López Obrador, pero se han ido construyendo a lo largo del siglo pasado. O sea, después de la revolución, el ejército se queda, en las Fuerzas Armadas vamos a hablar, se quedan con un poder muy importante, son una élite intocable,
Y más o menos para alrededor de los años 90, en el sexenio de Zedillo, es que se empiezan a involucrar ya en tareas de seguridad pública. Ujú. Antes se integraban solamente en control de movimientos sociales. Con Fox es la primera vez que se utilizan como auxiliares en ciertas tareas de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Ujú. Calderón Bueno, se va de boca y saca 300,000 elementos a las calles a cumplir con tareas de seguridad pública. Peña Nieto no modifica eso y les da mayor impunidad, o sea, mantiene la opacidad Ujú. del ejército. ¿Y qué es lo que sucede con Andrés Manuel López Obrador? Los ensalza simbólicamente por una parte Ujú. y por otra parte les da una cantidad absurda de dinero. Ujú. Y cuando hablamos de los ensalza simbólicamente, no nos referimos solamente a decir, a que en la mañanera diga, el general Luis Crescencio Sandoval tiene toda mi confianza. Estamos hablando de una serie de fenómenos que se ve documentado en los Guacamaya Leaks, sí. en que las Fuerzas Armadas tienen planeada una estrategia de colocación de símbolos que ensalzan al ejército en la cultura popular. Oye, Gaby, antes de que vayamos hacia allá, ¿qué fueron los Guacamaya Leaks? Nada más rapidísimo. Guacamaya Leaks es, a partir de la frase Wikileaks, Ujú. Ujú. es una filtración de documentos. ¿Se llaman Guacamaya para hacer referencia a Wikileaks? No, es porque Guacamaya Guacamaya Leaks, era o sea, es una el- filtración. Ajá, pero Guacamaya, ¿por qué es, por Era qué el es la palabra programa, ¿no? Guacamaya? Era el programa. Ah, ujú. Ajá, con el que los descubrieron. Sí, es un software que colaron Ujú. a los archivos de la Sedena Ujú. y filtraron una serie de documentos Ujú. confidenciales del ejército. O sea, los Guacamaya Leaks son puros documentos del ejército Del mexicano. ejército, Específicamente. sí, Ok. mexicano. Ujú. Entonces ahí es donde se ven planes, donde se demuestra, por ejemplo, que compraron software de espionaje, Ujú. que espiaron a periodistas, defensores de derechos humanos, a los Familia, padres de ¿no? Ayotzinapa, Ujú. a las Ujú. familias, que un montón de gobernadores y de funcionarios de alto nivel tienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado. O sea, fue una filtración muy, muy fuerte Choncha. que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha buscado echar de lado y esconder abajo de la alfombra. Ujú. En estos Guacamaya Leaks se ve este plan para insertar mensajes positivos alrededor de las Fuerzas Armadas en productos culturales, en la televisión, y ahí En el vemos metro. a militares en el metro, Ujú. vemos militares entregando vacunas y vemos militares haciendo representaciones por la entrada del ejército trigarante a México, y vemos a militares lo vi hace un par de días y me sorprendió mucho, en Bake Off México, Bake ¿En Off serio? México. un show de cocina Ujú. con celebridades, y resulta que les piden un pastel para representar a México, y un influencer, un jovencísimo influencer apodado Anthrax, Muy decide joven influencer. que la manera Participante en Bake Off en México. Bake Off México segunda temporada, Oye, ¿y le dicen Anthrax? O sea, le dicen así como, oye, Anthrax, preséntanos tu pastel. Seriamente. Oye, Trax, qué rico sabe tu No, pues pastel. sí, carnal, aquí está mi... Verga, se llama ¿Qué le Anthrax. pusiste, se Anthrax? llama Anthrax, su personaje, su Ajá. persona ¿Su pública. persona? Y Anthrax decide que la mejor manera de representar a México es es su nombre completo, El El chef. chef. el chef Chef. Anthrax. Pensé que te Ah, estaba censurando. Yo también. Yo dije, ¿qué será? Pero ya de plano. El chef Anthrax decide que la mejor manera que él tiene de representar a México es con un pastel con un tanque militar, porque para él las Fuerzas Armadas representan todo lo bueno del país. Ahí está. Ahora a mí me dieron escalofríos. Sí. O sea, Anthrax. Alicia Villarreal hizo a Frida Kahlo Ujú. y Anthrax hizo un tanque militar. ¿Y Diego Alicia Schoening? Villarreal. Ahí está Diego Schoening. Diego Schoening Sí, hizo... hasta donde sé, sí. Chingo de... No me acuerdo. ¿Te imaginas? Creo que una fachada... ¡Viva Michoacán! No, Y volteando así. Una... como Ya me guiñando el ojo. acordé. Una vajilla de Talavera. Ah, Ay. ¿hecha pastel? Muy Perdóname, mal. Diego, por Ah, juzgarte ¿muy mala? tan feo. Ah, ok. Nos apresuramos. Sí, Sí, nos perdón, apresuramos. Diego Schoening. Entonces Anthrax presenta un tanque.
Y dice, Chef Antrax. las Fuerzas Armadas son lo mejor que tiene México. Claro. Y también vemos en el desfile, que antes y después de los desfiles Ajá. militares del 15 de septiembre, están los soldados con su helicóptero y vengan a tomarse una foto con mi tanque. Ujú, Mira, te presto el fusil, niño querido, velo, sí. revísalo, todo fine. ujú. Vemos a soldados marchando con cachorritos. Con los cachorritos. Vemos en los carros alegóricos a niños de 2, 3, 9 años con uniforme militar. Ujú. Y todos los vemos y decimos, ¡ay, los niños! Y es como, no, ¿qué pedo con los niños disfrazados? Ujú. Sí. ¿No? Y desfilando con armas de alto calibre. Ujú. Ese tipo de mensajes son los que nos hablan de un militarismo grave. ¿Por qué? Porque pues este ensalzamiento de las Fuerzas Armadas como el único camino posible Ujú. puede derivar muy fácil en que los militares digan, pues si somos tan buenos, ¿por qué no gobernamos nosotros? ¡Ah! Un momento. Sí, hay que aprecien ese silencio gélido que se apoderó de este espacio después de Pues la conclusión. esa posibilidad, ¿no? Ajá. Ujú. Ahora, mucha gente allá afuera dirá, eso ya pasó, Pues es que... ya no estamos para esas cosas. Y uno se da una vuelta por la historia otra vez de la humanidad, empezando desde Roma para complacer a Andrés Manuel. Y uno dice, No. las cosas pasan y pasan y se vuelven a dar 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 y se vuelven a dar, ¿no? Es decir, la región esta que compartimos con países como Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Sí. no podría pecar de ingenua en términos de que las Fuerzas Armadas pueden ser a veces la voz, no forzosamente de los mismos militares, sino de intereses extranjeros, ¿no? El ejemplo latinoamericano con Estados Unidos es muy elocuente, ¿no? Pero acaba de pasar en Centroamérica, ¿no? Y hablo de acaba de pasar simplemente en términos de contextos, ¿no? O sea, en Honduras acaba de pasar, en diferentes países latinoamericanos, en Venezuela acaba de pasar en términos de intentos e intentonas y intereses extranjeros y demás. No se logró del todo, pero el pueblo venezolano está con una mano atada a la espalda, Sí, ¿no? completamente. Y así en todo el mundo, ¿no? Veamos Medio Oriente, ¿no? O sea, desenfoquemos un poquito la mirada de Gaza y de Israel y entendamos que los conflictos internos, los conflictos civiles con el ejército están a la orden del día y después seamos muy claros y muy honestos y digamos, África está ahí, ¿no? Siempre se nos olvida la conversación africana. Ujú. África, el continente, por cierto, no Sudáfrica, que podría ser de una u otra manera como el ejemplo Un gran ejemplo. al que llega mucha gente en términos de procesos democráticos, tal vez, pero si extendemos la mirada, acaban de haber 4 golpes militares consecutivos más o menos en África, etcétera, etcétera. No es una coyuntura lejana, azarosa, súper aislada, etcétera, ¿no? Ahora, sí puede estar muy alimentada por un miedo irracional, pero los miedos irracionales existen por una razón, ¿no? Es decir, ya aquí nadie tiene ningún tipo de anécdota que pueda decir, no, sí, cuando empezamos la Revolución Mexicana, nadie aquí lo puede hacer, ¿no? Pues pero, no, pero hay otras. Pero esas heridas no han cerrado del todo, ¿no? El miedo y la noción de que el ejército es una máquina de cambio social es real, ¿no? Ahora, lo que sí podemos nosotros compartir de una u otra manera es decir, el ejército no ha sido una presencia amable y armoniosa en este país desde hace desde nunca. Es decir, este ejercicio del pueblo bueno, el pueblo uniformado, tiene unos años,
¿no? Pero no Apenas. podemos hablar de guerra sucia, no podemos no hablar de 1968, no podemos no hablar del levantamiento zapatista, no podemos no hablar de diferentes intentos de golpes de Estado a lo largo del siglo XX. Por cierto, después de la revolución, después de ya la instauración del gran Estado mexicano, que hubo muchísimos intentos de golpes de Estado por generales, por partes del ejército, por regimientos, por cuarteles a lo largo del siglo XX, hasta los 80s, hasta los 90s. Entonces, no son circunstancias que uno pueda decir, no, eso es fantasioso, ¿no? Y que no solamente es como de que llegue el general y diga, ok, ahora yo voy a ser el presidente. Pero si vemos que el secretario de la Defensa y el de Marina ya están tomando partido por algún candidato, sí podemos decir que en las próximas elecciones con qué partido van a estar los militares. Ajá. Eso se va a volver una conversación. Ujú. Y me gustaría hacer así rápidamente un repaso de cifras muy importantes. Ujú. Ok. Cifras que están impactantes y que tenemos que sopesar. Ujú. Las Fuerzas Armadas en los últimos 12 años han pasado de tener 40 y... Ahorita les digo cuáles. En los últimos 12 años, 148 tareas Ajá. distintas a la seguridad pública Ajá. han pasado a ser ahora de las Fuerzas Armadas. ¿Cientos cuántos? 148 en solo los últimos 4 años de este Ujú. sexenio. Ujú. En el total, en los últimos 12 años, más de 200 tareas Ujú. han pasado de las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas. Ujú. Actualmente, hoy en día, 163 cargos de la administración pública son ocupadas por militares en activo o en retiro. Ajá. ¿Cuáles son algunas de las actividades que realizan ahora las Fuerzas Armadas, además de la seguridad? Control de aduanas y puertos, siembra de árboles, construcción de viveros, entrega de libros de textos gratuitos, comunicaciones marítimas, construcción de obra pública, vigilancia de instalaciones energéticas, operación de bachilleratos militarizados, resguardo de vacunas, conducción de ciertos aspectos de la política nacional, de ciencia y de tecnología. Ok. Eso quiere decir que ya en términos reales, el presupuesto de las Fuerzas Armadas en este sexenio se ha incrementado en un 1,770%. No nos debiera asustar el golpe, porque el golpe ya fue, Sí, Ya fue. lo vimos. ¿no? O sea, no nos debiera sacar de onda, No es un cómo llegó esto aquí. El golpe ya fue. Más bien, estamos sintiendo y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Así es. Y que ahora, ante una figura tan dominante Ujú. como la de Andrés Manuel López Obrador, sí se puede decir, o sea, está bien, es el comandante en jefe de las Ujú. Fuerzas Armadas. Ujú. Sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ujú. Hasta 346 días ¿Qué aún. tanto agencia tiene con las mismas Fuerzas Armadas? Es lo cuestionable. El problema es quien venga va a tener el mismo peso para hacer esa tensión con las Fuerzas Armadas, Ujú. o qué va a pasar ahí. Ujú. Que eso es lo muy, muy, muy peligroso, ¿no? Ujú. Sí, Y pues, volvemos a lo mismo, los peligros de, como lo comentábamos la semana pasada con Omar García Harfuch, Ujú. los problemas de tener ese riesgo ahí Ujú. y de decir, no pasa nada, Ujú. ¿no? Sí. Los necesitamos. Ujú. La última entrega, o sea, cuando el presidente dice las obras sociales o la obra pública, como el Tren Maya, como el Interoceánico, tienen un interés de seguridad nacional, Ujú. ahí lo que está diciendo es, si hay un pedo, el ejército va a entrar. Ujú. Ni modo. Cuando hablamos de pedos, estamos hablando de protestas, cierres carreteros, Inconformidades. etcétera. Uy. Y también que diga, no, o sea, quiero llevarlo a la Constitución, que son temas de seguridad nacional,
Porque imagínate que se lo dejo a Comunicaciones y Transporte, no van a aguantar el primer embate, necesitamos Fuerzas Armadas. Ujú. No lo Y todos sé. así de, no lo sé, señor presidente. ¿Por qué no le damos una oportunidad a los muchachos Son jóvenes. a los muchachos de traje y corbata? Y la gran cereza del pastel es, ahora que está tan de moda hablar de los fideicomisos y que el Poder Judicial se está quejando Ya no amargamente paro. de su desaparición, al parecer una de las últimas estocadas de Andrés Manuel López Obrador es que quiere crear un fideicomiso especialmente para la Sedena, Ujú. que la Sedena administre. Y que Ah, tengan así de, ¿ya para qué le van a pedir a Hacienda? Ustedes tienen su cofre aparte. Pero ¿y la transparencia? Así Ya, de, ya incluso rompiendo la relación entre el ejército y Hacienda. no van a vivir, Ay, así de no van a no. vivir con la incertidumbre del presupuesto de egresos. Ujú. Tú tienes garantizado tu fideicomiso. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Ahí está. Ahora volvamos a la imagen, ¿no? ¿Nos la puedes poner completa otra vez, mi querido hermoso? ¿No? Cuando vemos a un Andrés Manuel, de nuevo, ya hemos descrito todo el contexto. Sí hay un fotógrafo, sí hay una intención, sí hay una agencia, sí hay decisiones ahí, Claro. sí hay otras inmensas cantidades de fotografías del mismo evento, pero esta es la foto que tiene un golpe y tiene un peso porque Andrés Manuel o el Fausto tiene el puño cerrado, no le sostiene la mirada a Cienfuegos, parece que está en una actitud de resignación. Los otros miembros de las Fuerzas Armadas, los otros miembros de el ejército, es decir, Marina y Fuerzas Armadas tal cual, o seguridad más bien, le sostienen la mirada a Cienfuegos y le sonríen, Sandoval y el señor Ojeda, ¿no? Y Cienfuegos no está ni siquiera viendo a Andrés Manuel, está volteando ya a su derecha, está continuando su paso, está dejando atrás a lo que podríamos representar como el poder civil. Sí. Y también la fortaleza de Andrés Manuel, porque no lo dijimos al inicio de este programa, tache para mí, pero le quedan 346 días a Andrés Manuel López Obrador. Le quedan 346 días con Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué significa para nosotros? Eso quiere decir que el individuo fuerte, el individuo que apuesta por el pueblo moral, el individuo que apuesta por el pueblo bueno, tal vez el último de los individuos que apostó ya por el pueblo bueno, Sí. por el pueblo humillado, por el pueblo delgado, pierde todo su poder real, se empapa de poder simbólico en 6 días, pero para el ejército eso no significa nada, ¿no? Porque tendrá un nuevo comandante en jefe, uno tras otro, pero lo que deja Andrés Manuel es un monumento imperecedero al ejército. Es decir, Sí. para que el ejército pierda prebendas, para que el ejército ceda en espacios, No, pues. va a ser casi imposible. Y eso sí va a ser peligrosísimo, porque si llega un gobierno con un perfil infinitamente más civil, va a haber un conflicto. O civil de alguna, con alguna ideología, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, imagine, el ejército, la fidelidad del ejército la va a tener el comandante en jefe, pero que en una de esas que sea Verástegui, y a ver. Eduardo Verástegui. ¿No? Claro, ¿para qué usaría Eduardo Verástegui al ejército con tanto presupuesto y con tanta toma de ¿Te decisiones? imaginas ese rosario de hombres protagonizado por todo el ejército? Y los del ejército, ¿es en serio? ¿Le cae presidente? Así como, rosario de hombres todos los lunes. Protagonizado por el ejército mexicano y todo el ejército mexicano. Y más allá, En un rosario de hombres. y más allá de eso, no perdamos la vista y no perdamos la atención, porque eso todavía no está aprobado, en el fideicomiso de las Fuerzas Ujú. Armadas. Sí. Porque eso le daría algo que ya no van a tener ni el INE ni nada, que es autonomía presupuestal. Ujú. ¿No? Entonces sí, es una imagen peligrosa y claro, es completamente elocuente para quienes. Para quien quiera señalar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de militarista, Sí. ¿no? Ujú. Y de que deja una herencia macabra y oscura para el país, ¿no? Tiene otras fotos, claro, y esas mismas fotos pueden defenderlo en otras direcciones y demás, ¿no? Pero esta foto en particular se volvió tan importante y tan potente porque no está describiendo un evento en particular, está describiendo un miedo en Ujú. particular,
¿no? Y la podemos interpretar como una grandísima representación de el miedo que debiéramos sentir todos muy real hacia el entronamiento de las Fuerzas Armadas frente a la rendición del poder civil, ¿no? Y lo que vemos en esa foto es justamente, en muchos sentidos, la rendición del poder civil frente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Así Y la es. sonrisa de Luis Crescencio. ¿No? Y Luis Crescencio sonríe, y José Rafael Ojeda sonríe, Bueno, hasta y Rosa Cienfuegos pasa de largo, y Andrés Manuel capitula en esa foto, de nuevo, en esa foto, y capitula desde un lugar de amargura, ¿no? Es decir, puñito cerrado y apretado, ceño fruncido, la mirada gacha, ¿no? Es un gesto de capitulación, ¿no? Sí. Rodeado de militares, ¿no? Y de algunas personalidades del poder civil, ¿no? Pero en realidad completamente solo, rodeado de lobos, ¿no? Sí. Después de haber entregado justamente monedas o su alma, o como lo queramos leer, ¿no? El peso de esa imagen es que es una imagen humana, ¿no? Sí. Entonces, ¿es la imagen del sexenio? No. Yo no creo. ¿Es una imagen a la que vamos a estar regresando en el futuro? Sin duda. Probablemente. Ujú. Sin duda. Sí. O sea, sí es una foto histórica. Ujú. Aplausos al señor Galo Cañas, Sí. porque No, le dio a lo- la captura del instante. Lo Le tuvo. cachó, ¿no? La Sí. cachó en ese... Igual que esa otra foto, ¿no? Ese momento en donde un fotógrafo dijo, voy a estar tomándole fotografías a este cabrón hasta que le caiga la luz. Rodeado de gente, con Adán Augusto y Claudia ahí al lado, una banda de música atravesando, etcétera. Ajá. Voy a tratar de cacharlo, y la cachó, ¿no? El señor Galo cacha un momento que tal vez no es forzosamente descriptivo de la personalidad de nadie, ¿no? Pero sí es descriptivo de un momento, de un temor y de una coyuntura muy real para este país, ¿no? Así es, un nuevo punto en el cronograma. Un nuevo punto en el cronograma al que tal vez debamos estar regresando en los años siguientes, porque otra vez le quedan 346 días de gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Eso quiere decir que le quedan 346 días de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Sí. y entra un nuevo jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Podría ser Claudia Sheinbaum, podría ser Xochitl Gálvez, podría ser Eduardo Verástegui, y así subsecuentemente. Ahora, las decisiones de Andrés Manuel López Obrador alrededor del ejército, y también las de Calderón y de Peña Nieto y demás, Claro. tienen un peso que no está supeditado a los sexenios, ¿no? Y eso es lo que es muy preocupante, ¿no? Así es. Y las elecciones del próximo año están completamente atravesadas por Pues, ¿y qué le gustaría al ejército? ¿Y qué va a querer? ¿Y qué va a querer el ejército? ¿No? Y otra vez, las elecciones no del próximo año, sino de dentro de 6 años, también van a estar atravesadas por el factor ¿y al ejército? ¿Quién le cae bien? ¿O Hay que con ver quién que- está el ejército? ¿O con quién Ajá. está el ejército? ¿No? Uy. ¿O a quién no van a dejar llegar? Claro, sí, ese no puede ser presidente porque el ejército no va a querer. Exacto, ¿no? Ujú. Y esa sí es una herencia muy oscura que deja Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Desde un lugar de el pueblo bueno, el pueblo moral, el pueblo uniformado, desde un lugar que tal vez es honesto y tal vez es profundo en términos de pensamiento histórico, pero que es peligroso, ¿no? Porque sí es una apuesta por un futuro súper azaroso, ¿no? Súper azaroso. Y ahí está. ¿Algo más que quieran No, No. agregar de esta imagen? la historia de una foto. Hermoso. ¿Algo que quieras agregar? K, ¿algo que quieras agregar? Mi querido Fer, ¿algo que quieras agregar? Pues no nos asustemos, pero asustémonos. Y no nos preocupemos, pero mantengámonos alerta, ¿no? Atentos. Atentos, porque eso es lo que en ese sentido sí debiera ser una noción de pueblo tal vez un poquito más capital y un poquito más balanceada, que sería la noción de pueblo de Jefferson, ¿no? Sí. O de Rousseau, que está ahí también para ser tomada, ¿no? El pueblo de Jefferson es el pueblo que se enfrenta a un posible tirano, Así es. ¿no? Ah. Entonces, tengámoslo en el radar.